Bueno, la evaluación de laboratorio sería de, constaría de pruebas semanales. Por cada tema yo les estaría asignando algún cuestionario, alguna tarea, alguna guía y ustedes van a tener que presentarme eso y yo les voy a ir calificando todo lo que vayan haciendo. También una parte de la evaluación consta de la asistencia. 14% creo que es asistencia. Y también vamos a tener un examen al terminar todas las herramientas que veamos en este laboratorio. Cada día vamos a ir viendo de una a dos herramientas. Entonces, una vez que culminemos, les voy a asignar un examen, algo no muy largo y siempre de medición de lo que vamos a ver aquí. Y ustedes van a rellenar ese cuestionario o guía que les vaya a asignar. Y también vamos a tener una investigación. Esa más adelante se la voy a asignar. Y esa van a tener que hacerla en algún documento y enviármela a mí. Respecto a la evaluación, eso sería todo. Para comunicación, bueno, por mientras vamos a estar utilizando el Teams, pero voy a intentar solucionar un problema que tengo respecto a eso. Y si no puedo, vamos a buscar otra herramienta para estar en comunicación. ¿Alguna duda respecto a la evaluación? Yo tengo una duda. Ujú. Ah, todos los trabajos son individuales. Sí, individuales. No se preocupen si no van a ser trabajos muy largos. Prefiero dejarles cuestionarios a alguna guía porque eso lo realiza más rápido. Eso solo responden así el cuestionario y se envía directamente a mí. En cambio, si les dejo guías, van a tener que descargarla, luego imprimirla, rellenarla, escanearla y enviármela y es más trabajo. Entonces voy a intentar que sus asignaciones sean solo cuestionarios y siempre de lo que veamos aquí, que son herramientas de medición. Eso es lo que vamos a estar viendo durante las clases. ¿Alguna otra duda? Tienen que ser resueltas a mano los cuestionarios o solo la guía. ¿Cómo dice? Ah, tienen que ser resueltas a mano los cuestionarios y la guía. No, los cuestionarios van a ser como el primero que les asigné para el horario. Van a ser como esos. Ustedes solo van a rellenarlo y solo le van a dar a enviar y ya estuvo. A mí me va a caer sus respuestas y yo de ahí voy a revisar. No hay más dudas. Bueno, si no hay más, vamos a empezar con la clase de hoy. Va a ser algo corta, o dependiendo, pero bueno. Hoy vamos a ver las escalas de dibujo. Una escala es la relación que existe entre la dimensión del dibujo y la relación de la dimensión de un objeto. Entonces es eso. La dimensión que tenemos en el plano es relacionada con la dimensión del dibujo del objeto real. Entonces, en el sistema métrico tenemos dos formas de representar esa escala. Está colocando la dimensión del dibujo, dos puntos y la dimensión del objeto, o dibujo, una barra y la dimensión del objeto. Estas escalas pueden ser natural o real cuando se representa la dimensión igual a la dimensión del objeto real, de ampliación o de reducción. Aquí tenemos algunas escalas normalizadas en sistema métrico siempre.
para reducción y para ampliación. En el caso de la escala natural, tenemos que es la escala 1-1, el sistema métrico. Y tenemos algunos ejemplos de lo que es esta escala. No sé si pueden ver mi cursor. Sí. Bueno, entonces en escala 1-1, si en el dibujo tenemos 1 centímetro, el objeto va a medir 1 centímetro. En escala 1-100, en el dibujo tenemos 1 centímetro. O sea, si yo mido el dibujo, si yo mido con una regla común, en el dibujo mido 1 centímetro, el objeto real va a medir 100 centímetros. En escala 1:75, yo mido 1 centímetro en el dibujo, el objeto va a medir en escala real 75 centímetros. Esa sería la dimensión real del objeto. En escala 2:1, que es una escala de ampliación, en el dibujo yo voy a medir 1 centímetro, pero el objeto va a medir solo medio centímetro o 5 milímetros. Noten que en las de reducción tenemos en el lado derecho un número mayor que en el lado izquierdo, y lo contrario pasa en las de ampliación. Ahora, siguiendo con este ejemplo, ahora tenemos en escala 1:1 un objeto de 100 centímetros. Entonces, en el dibujo tendría una dimensión de 100 centímetros. Escala 1:1, la escala natural, entonces 100 centímetros son 100 centímetros. Luego tenemos en escala 1:100 un objeto de 100 centímetros. Para que yo pase su dimensión al dibujo en escala 1:100, voy a dibujar solo 1 centímetro. En escala 1:75, un objeto de 1 metro, ahora yo lo voy a dibujar como 1.33 centímetros. Esta sería la relación que representa nuestra escala. En el caso del sistema métrico, resulta que se puede hacer más fácil. Si realizamos esa escala que tenemos en la calculadora, 1 entre 75, obtenemos una fracción, unos decimales. Eso se conoce como el factor de reducción. Entonces, si ese factor lo multiplico por la dimensión del objeto real, yo voy a obtener la dimensión que debe medir en el dibujo. No sé si me entendieron esa parte. Yo no te entendía o sea, tenemos 1/75 y nos da una fracción. Después de ese paso que sigue, Esa fracción la vamos a multiplicar por la dimensión del objeto real. En este caso tengo un objeto de 100 centímetros. Lo quiero representar en una escala de 1:75. Entonces primero consigo el factor de reducción, 1 entre 75. Obtenemos unos decimales. Entonces el objeto me mide 100 centímetros. Esos 100 centímetros los multiplico por el factor de reducción. Y eso me va a dar como resultado la dimensión que debo tener en el plano. ok. Entonces, En escala 2:1, el objeto de 100 centímetros, la escala de 2:1 es una escala de ampliación al doble. Entonces podemos realizar la misma operación matemática. 2 entre 1 daría 2.
Mi objeto mide 100, entonces 100 por 2, 200. En mi dibujo eso va a medir 200 centímetros. Siempre el uso de la escala es solo para poder ajustar mejor nuestro dibujo al plano que vamos a utilizar, al tamaño del plano que vamos a utilizar, y poder mostrar el dibujo con los suficientes detalles para poder apreciar por completo el dibujo. Respecto al sistema métrico, pues esto bastante fácil utilizando esa relación matemática. En el sistema inglés, aquí ya es un poco diferente. Tenemos una escala separada ahora por un signo de igual. Tenemos la dimensión del dibujo igual a la dimensión del objeto. Pero ahora la dimensión del dibujo la vamos a representar en pulgadas, y la dimensión del objeto la vamos a representar en pulgadas, en pies y pulgadas. Tantos pies con tantas pulgadas. Lo hacemos utilizando las comillas, doble comilla para pulgadas y una comilla para pies. Así, esta sería la forma de una escala en sistema inglés. Si la escala está igualada en el lado del objeto, está igualada a un pie, podemos colocar solo la primera parte de la escala, la dimensión del dibujo. Otra forma de representarlo es a través de la barra, siempre, pero en este caso es pulgada sobre pulgada. Aquí tenemos algunas escalas normalizadas del sistema inglés, y tenemos aquí algunas relaciones de ampliación o reducción. En este caso es un poco más complicado llegar a calcularlas porque tenemos fracciones, tenemos algunos enteros que son fracciones de otros, pero ya vamos a ver eso más adelante. En el sistema inglés, la escala de ampliación al doble era 12:1, pero en el sistema inglés es 24 pulgadas, es un pie. En el sistema métrico, la escala natural era 1:1. En el sistema inglés, la escala natural son 12 pulgadas, es igual a un pie. Y así obtenemos varias relaciones de reducción. Aquí vemos en la escala 1 pulgada es igual a 1 pulgada. Entonces tenemos una escala natural. En el dibujo de 1 pulgada el objeto va a medir 1 pulgada. En escala 12 pulgadas es igual a un pie, es la que dijimos que es escala natural. Entonces en el dibujo 1 pulgada el objeto va a medir 1 pulgada también. Tenemos la escala 12 pulgadas. Como no tiene el signo de igual, entonces sabemos que son 12 pulgadas igual a un pie. Entonces seguimos en escala natural y siempre obtenemos la misma relación de dibujo y objeto. La escala dividida a través de una barra, tenemos 1 pulgada es a 1 pulgada. Entonces seguimos en escala natural, 1 pulgada. Entonces tenemos varias formas de representar nuestra escala natural en sistema inglés. Ahora tenemos 24 pulgadas es a un pie. Esta dijimos que era la escala del doble. Entonces si mi dibujo mido 12 pulgadas, mi objeto mide 6 pulgadas. Noten que es ampliación, entonces el objeto que solo mide 6 en mi dibujo se amplía al doble. Luego tenemos 36 pulgadas es a un pie. El objeto ahora mide 4 pulgadas.
Ahora, pero 36 tiene una relación de ampliación de 3. Entonces podemos obtener nuestra dimensión del dibujo solo multiplicando eso. 4 por 3 y obtenemos la dimensión de nuestro dibujo. La escala 24 pulgadas. En esta escala es la misma que tenemos arriba. 24 pulgadas es igual a un pie. Entonces es una ampliación al doble en el dibujo. Luego tenemos la escala 2:1. Seguimos en una escala del doble, entonces siempre si mi objeto mide 6 pulgadas, en mi dibujo lo amplío al doble. Tenemos 12 pulgadas. Noten que en esta parte podemos utilizar el mismo procedimiento, solo que hay que saber conseguir el factor. Ahora este pie hay que pasarlo a pulgadas antes de realizar la división. Hay que tener todo en la misma unidad. Podemos multiplicar estos pies por 12 pulgadas o multiplicar estas 24 pulgadas, dividir estas 24 pulgadas entre 12 pies y realizar el mismo procedimiento que realizamos en sistema métrico para obtener nuestro factor. Aquí tenemos relaciones similares. Ahora tenemos 6 pulgadas es igual a un pie. Esta es una escala de reducción. Entonces ahora mis 12 pulgadas en dibujo van a representar un objeto que mide 24 pulgadas. Redujimos el objeto a la mitad. También podemos seguir realizando la relación. 6 pulgadas entre 12 pulgadas daría nuestro factor. Luego multiplicar el objeto por ese factor y obtenemos la dimensión de nuestro dibujo. 3 octavos, 3 pulgadas es igual a un pie. ¿De dónde leí 3? 8. 8 pulgadas es igual a un pie. Si realizamos el factor, en este caso sería 8 entre el pie que mide 12 pulgadas. Obtenemos una fracción de 2/3. Entonces mi dimensión del objeto real, 18, lo voy a multiplicar por ese factor que encontré. Y obtenemos que el valor de la dimensión de mi dibujo es de 12. La escala 6 pulgadas es la misma que tenemos arriba. 6 pulgadas es igual a un pie. Entonces es una reducción a la mitad. Y la escala 1:2 sigue siendo una escala de reducción a la mitad. 1 pulgada es igual a 2 pulgadas del objeto. Hasta aquí estamos bien. ¿Se va entendiendo? El de 1/2 es el que me metió un poco. No entendí, creo. El S es una relación, siempre representa la relación de la dimensión del objeto. La dimensión arriba es del dibujo y la dimensión de abajo es la dimensión del objeto. Entonces si realizamos esta operación siempre sería en pulgada sobre pulgada. Si realizamos esto que ya nos marca aquí, sería el factor de reducción utilizando esta barra. Pero siempre nos indica eso, la dimensión del dibujo sobre la dimensión del objeto, utilizando esta nomenclatura.
Continúo. Sí, ya. Aquí es donde se empieza a complicar un poco más. La escala 3/4 de pulgada es igual a un pie. Mi objeto mide 6 pulgadas. Entonces podemos interpretarlo así. Una recta. De este lado tenemos que 3/4 de dibujo vienen a simbolizar un pie. Entonces vienen a simbolizar 12 pulgadas. Esta es nuestra escala. 3/4 es igual a un pie. Si dividimos esto a la mitad, del lado del dibujo tenemos 3/8 y del lado del objeto tenemos la mitad de 12, 6. Y solo con esto ya encontramos la relación en nuestro dibujo. 6 pulgadas de objeto, que los encontramos acá, es igual a 3/8 en el dibujo. Luego tenemos la escala 1/2 es igual a un pie. Entonces ahora nuestra escala, la relación de la escala es 1/2 de pulgada igual a un pie. Si dividimos la escala a la mitad, ahora tenemos 1/4 va a equivaler a 6 pulgadas del objeto. Y esa es la que buscamos. Entonces en esta escala 1/4 de pulgada equivale a 6 pulgadas en un objeto real. Y tenemos la escala 1/2 de pulgada, que es la misma relación que tenemos en la parte de arriba. 1/2 de pulgada igual a un pie. Y así obtenemos la misma dimensión que medimos en este. ¿Por qué no hay una acá? Porque ahora estamos usando fracciones, entonces no podemos poner aquí media pulgada es a 1/4. Entonces ya se complica más utilizar esta nomenclatura, entonces no lo usamos. ¿Entendieron esto? Sí, Bueno, siguiendo con escalas similares, ahora tenemos la escala 3/4 es un pie. Entonces, del lado del dibujo, 3/4 de pulgada van a representar un pie. Entonces, 12 pulgadas de objeto. Si divido toda esa escala a la mitad, ahora tengo 3/8, 3/8 de pulgada van a equivaler a 6 pulgadas en el objeto. Si divido esto una vez más a la mitad, ahora en el dibujo yo tengo 3/16 3/16 de pulgada. Y en el lado del objeto también divido la mitad. Yo no tengo 6, sino que tengo 3 pulgadas. Ahora nos conviene dividir esto en 3 partes iguales. Entonces cada una de estas partes hasta acá va a medir un 16 de pulgada. Dividí el lado del dibujo en tercios, entonces voy a dividir el lado del objeto en tercios también.
tercios de 3 sería 1. Entonces en esta escala un 16avo en el dibujo va a ser igual a 1 pulgada de un objeto real. Entonces tengo un objeto de 4 pulgadas. Yo ocupo 4 pulgadas del objeto real. Entonces en mi dibujo yo voy a tener 4 16avos. Si reduzco esta fracción, tendría 2 octavos. Puedo reducirlo más, tengo un cuarto. Y esta sería la dimensión en el dibujo, un cuarto de pulgada. Entonces en esta escala, un cuarto de pulgada es igual a 4 pulgadas en un objeto real. Vamos a realizar un procedimiento similar para la siguiente escala. La siguiente escala me dice 1.5 pulgadas es a un pie. 1.5 pulgadas equivale a 3 medios de pulgada. Divido eso a la mitad. Tengo 3 cuartos de pulgada ahora. 3 cuartos de pulgada equivalen a 6 pulgadas de un objeto real. Divido eso de nuevo a la mitad. 3 octavos ahora. 3 octavos de pulgada en mi dibujo ahora van a valer 3 pulgadas en un objeto real. Dividiendo eso en tercios, tenemos que cada una de estas unidades valdría un octavo. Y del lado del dibujo divido en tercios también, entonces obtenemos que un octavo permítanme. Tenemos que un octavo de pulgada en el dibujo va a equivaler a 1 pulgada de un objeto real. Esto fue lo que obtuvimos acá. Pero a mí me piden, tengo un objeto que mide 4 pulgadas. Entonces si multiplico ambos lados por 4, entonces tengo que 4 pulgadas va a ser igual a 4 octavos de pulgada en el dibujo. Simplifico esta fracción. Tenemos 2 y 4, 1 y 2. Entonces esto sería igual a un medio. En escala 1.5 pulgadas es a un pie. Tenemos que un media pulgada medida en el dibujo va a ser igual a 4 pulgadas medidas en el objeto. Hasta aquí van bien. Sí, Vamos a realizar la división de esta escala ahora. Nos dice escala un medio. Entonces tenemos que media pulgada va a ser equivalente a 12 pulgadas, igual a un pie. Si dividimos eso a la mitad, ahora tenemos que un cuarto de pulgada va a ser equivalente a 6 pulgadas del objeto real.
Dividiendo eso otra vez a la mitad, ahora tenemos un octavo. Un octavo de pulgada va a ser igual a 3 pulgadas. Ahora ocuparíamos dividir este octavo en tercios, pero no podemos dividir esto para que nos quede una fracción exacta. Entonces no seguimos simplificando, lo vamos a aproximar a un octavo de pulgada. Debido a esa imposibilidad de dividir la relación hasta obtener la pulgada, entonces no utilizamos esta clase de escalas. Lo mejor es poder llegar a cuánto equivale una pulgada en mi escala. Llegando a eso no habría problema para representar las dimensiones. Vamos otra vez utilizando escalas normalizadas. Bueno, la escala 24 es a un pie. Esa podemos obtener el factor de ampliación. Tenemos en el dibujo 24 pulgadas y en el objeto tenemos un pie, entonces 12 pulgadas. Simplificando esta relación obtenemos 2 es a 1. Este sería el factor de ampliación. Mi objeto mide 5 pulgadas, entonces 5 pulgadas por mi factor y así obtenemos la medida del dibujo. En mi dibujo yo voy a tener 10 pulgadas que van a representar un objeto de 5 pulgadas utilizando esta escala. Ahora intentemos realizarlo con esta escala. Intentemos obtener el factor con esta escala. Esta sería una escala de reducción. Entonces, en mi dibujo tengo 3 pulgadas. En mi objeto me dice un pie. Entonces 12 pulgadas. Esta relación, ¿a cuánto sería? Un cuarto. Un cuarto sería el factor. Entonces 5 pulgadas de mi objeto real por mi factor, un cuarto, tendríamos, qué feo me quedó eso, tendríamos 5 cuartos. Entonces 5 cuartos de pulgada en dibujo representan 5 pulgadas de objeto en esta escala. 3 pulgadas es igual a un pie. A ver, ahora intentemos obtener el factor para esta escala. Escala 1.5 pulgadas es igual a un pie. Dijimos que 1.5 pulgadas era igual a 3 medios dividido en la relación del objeto, que es un pie, entonces 12 pulgadas.
Realizando esta operación obtendríamos que abajo obtendríamos 24 y arriba obtendríamos 3. Realizando esto, simplificación, obtenemos que mi factor es de 1/8. Ese sería el factor de reducción para esta escala. Mi longitud en el objeto son 5 multiplicado por mi factor 1/8, y mi dimensión en el dibujo sería 5/8 de pulgada. Ahora intentemos encontrar el factor de la última escala. 3/4 de pulgada es igual a un pie. Entonces, mi dibujo me dice que es 3/4. La parte del objeto me dice que son un pie. Entonces 12 pulgadas. Y colocamos el 1 para saber qué vamos a multiplicar. Entonces ocuparíamos multiplicar 12 por 4. Y 3 por 1. Luego vamos a simplificar este factor. Vamos a simplificar esta fracción, que sería igual a un 16. Digamos que en este caso lo que tenemos es que el dibujo nos mide 5/16. Medimos el dibujo con una regla y nos dio que esa longitud era de 5/16. Entonces los 5/16 de mi dibujo ahora los voy a dividir entre mi factor, porque estamos pasando de dibujo a objeto. Cuando pasamos de objeto a dibujo, multiplicamos el factor. Y ahora solo realizamos esa operación. Abajo nos quedaría 16 y arriba nos quedaría 5 por 16. Solo cancelaríamos esto y esto sería siempre en pulgadas. Entonces en mi objeto mediría 5 pulgadas. ¿Qué tal vamos hasta acá? Fácil. Bien, sí, más o menos. Bueno, entonces tenemos esas dos opciones para encontrar la dimensión. O podemos encontrar el factor y multiplicar la dimensión del objeto por ese factor, o a través de la gráfica hasta encontrar el valor de 1 pulgada o el valor que estemos buscando. Encontrar el valor de 1 pulgada y luego multiplicarlo por la dimensión que queremos obtener. Entonces, aquí tenemos una escala de 1.75. 1 es a 75. Tenemos una escala de 1 es a 75 y colocamos la regla y obtuvimos una dimensión de 0.33 centímetros. ¿A cuánto equivaldría eso en nuestra cota, en nuestro objeto real?
voluntario. Creo que seguían 25 metros o 25 metros. Estamos en centímetros siempre. Obtuvimos 25 centímetros. Perdón, 25 centímetros creo que seguían. Sí, seguimos en centímetros. ¿Quién es el que está hablando?